revelados, los tres venenos espirituales que sabotean tu vida y obstaculizan tus milagros en un pequeño pueblo donde la fe brillaba como el sol de cada mañana. María se encontraba luchando en su propio infierno. Por fuera, era la madre ejemplar, la devota del santo San José, conocida por entregar su tiempo a la iglesia y su amor a sus tres hijos. Pero en su corazón, tres oscuros venenos: la duda, el miedo y el resentimiento amenazaban con asfixiar su paz y arruinar la vida que tanto había anhelado. Cada domingo, la iglesia estallaba en fervor, los fieles elevaban sus manos, clamando a Dios, mientras ella se sumía en una profunda desolación. ¿Por qué, Señor? ¿Dónde están mis milagros?, se preguntaba, mientras los ecos de oración resonaban como un clamor divino que jamás llegaba a ella. Las historias de sanaciones milagrosas de miembros de la comunidad la hacían sentir aún más pequeña. El anciano Tomás, quien había estado enfermo durante años, se levantó de su silla de ruedas un domingo, alabando a Dios por su sanidad, mientras que el joven Pedro, atormentado por sus vicios, resplandecía tras su conversión. ¿Por qué no yo, Señor? Aullaba su alma. La angustia se intensificaba, especialmente cuando su esposo perdió su empleo de manera abrupta. Esa pérdida se adhirió a su vida como una sombra, arrastrando consigo la esperanza de un futuro mejor. Una noche, la desesperación la llevó a la oficina del pastor Miguel. En la penumbra, él compartió cómo las bendiciones de Dios suelen estar bloqueadas por la falta de fe. Tú puedes abrir la ventana de los cielos, María, le dijo, pero su corazón seguía atrapado, incapaz de abrirse a lo divino. Esa noche, con las manos temblorosas, se arrodilló en su hogar y clamó: Señor, si estás aquí, ayúdame a creer de nuevo. En ese instante, una luz tenue iluminó su sala, y algo en su interior comenzó a despejar el caos. El aire se llenó de un susurro sagrado, un roce de la presencia divina que la envolvía. Ahora sí, María, parecía decirle el Espíritu Santo. Cada lágrima caída fue un ladrillo de fe arrojado al abismo de la duda. Cree, resonaba en su ser. Sin embargo, el peso del resentimiento seguía empujándola hacia la oscuridad. ¿Cuánto había guardado en su corazón? En ese momento, su mente se inundó de recuerdos. Recuerdos de culpas, de traiciones, de palabras no dichas. Las cadenas del pasado se hacían pesadas en su alma. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar en un susurro cósmico. María comprendió que la respuesta siempre había estado allí, aguardando su aceptación. El manto de la esperanza caía sobre ella, pero la duda era una sombra. Decidida a abrir su corazón, la pregunta ensordecía su mente: ¿seré capaz de liberar mis venenos y abrazar los milagros que Dios tiene para mí? Los ecos de su rodar interno resonaban con la fe pulsante de su comunidad, pero el verdadero milagro dependía de un simple acto de rendición. ¿Lograría María conquistar sus miedos y hallar finalmente el anhelo de su alma? La historia apenas comenzaba. Las semanas pasaron, y cada día traía consigo una batalla silenciosa en el corazón de María. Se despertaba con el sol, y aunque aún luchaba con sus dudas y miedos, algo nuevo brotaba en su interior. Con el paso del tiempo, el murmuro del Espíritu Santo le susurraba en momentos inesperados. A veces, era en la cocina mientras picaba cebolla, otras veces en el parque, cuando sus hijos jugaban a su alrededor. Confía, cree, era la canción que la vida le ofrecía. Una tarde, mientras miraba el rostro de su hija Teresa, una pequeña de solo 5 años, se dio cuenta de algo asombroso.
La fe de su niña era pura y sincera, sin espacio para las sombras que la atormentaban a ella. Teresa, con sus ojos brillantes, siempre le decía, «Mami, Dios puede hacer todo. Solo tienes que creer». Era como si el mensaje de la niña fuera un rayo de luz atravesando su profunda oscuridad. Motivada por esta revelación, María decidió actuar. Se unió a un grupo de oración en la iglesia. Allí, cada semana, compartía sus temores y escuchaba testimonios de otros que también habían enfrentado sus propias tormentas. Un día, conoció a Ana, una mujer que había perdido a su esposo y pasó años en dolor hasta que, finalmente, decidió perdonar y dejar atrás la carga. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, le dijo Ana, y esas palabras resonaron con fuerza en el alma de María. Empezó a anotar las cosas por las que estaba agradecida y las pequeñas bendiciones que solía ignorar. Cada amanecer era una nueva oportunidad para mover sus límites, dejar de lado la carga del resentimiento y abrir su corazón a los milagros. Los lunes, se comprometió a perdonar cada ofensa del pasado, liberándose así de los venenos que la habían atormentado. Sin embargo, aún quedaba terreno que conquistar. El miedo seguía acechando, especialmente relacionado con la situación laboral de su esposo. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón latía con fuerza, preguntándose si traería buenas o malas noticias. En esos momentos, corría a la ventana, mirando al cielo y clamando, «Señor, ayúdame a confiar en tu plan». Una noche, mientras oraba sola, el aire a su alrededor se tornó suave, casi tangible. La luz de la luna iluminaba su pequeño hogar, y María sintió una paz que jamás había experimentado. Las voces del pasado, aquellas que le decían que no era lo suficientemente buena, comenzaron a desvanecerse. «Eres amada, eres valiosa», la voz divina parecía rodearla, derritiendo el hielo del miedo que aún quedaba en su corazón. A la mañana siguiente, decidió hacer algo inusual. En lugar de permitir que la duda la paralizara, preparó su mejor platillo y lo llevó a la casa de un vecino que había estado enfermo. Al llegar, el hombre la recibió con sorpresa y gratitud. Mientras ella servía, vio su sonrisa, y en ese instante, una chispa de alegría renació en su interior. Dios es bueno, pensó, comprendiendo que su fe no solo podía afectar su vida, sino también la de los demás, pero mientras más se acercaba a su propósito, las batallas se intensificaban. La negativa de su esposo a hablar sobre su desempleo comenzó a crear un abismo entre ellos. María sentía que cada intento de acercamiento era recibido con más resistencia. «Señor, ¿qué debo hacer?», clamaba en su oración diaria, mientras las dudas volvían a afilar sus garras. Sin embargo, en medio de la confusión, algo dentro de ella sabía que este era su momento. Una revelación se estaba gestando en su espíritu: para liberar a otros, primero debes liberarte a ti misma. ¿Lograría María enfrentar sus temores y llevar a cabo el acto de amor que su familia tanto necesitaba? Las respuestas estaban cerca, pero el futuro se mantenía incierto, lleno de posibilidades divinas. ¿Estaba lista para tomar el siguiente paso en su viaje de fe? Esa era la pregunta que resonaba en su corazón mientras la historia continuaba. María se despertó con un renovado sentido de propósito y determinación. Esa mañana, el sol brillaba con fuerza, como si el cielo estuviera sonriendo sobre ella. Con cada pequeño paso que daba, su fe se iba convirtiendo en algo tangible, un hilo dorado que conectaba su corazón al corazón de Dios. Estaba lista para enfrentar las sombras que habían mantenido cautiva su alma. Mientras preparaba el desayuno, recordó lo que Ana le había comentado sobre el perdón. Era un mensaje que aún resonaba en su mente. Hoy sería diferente. No más miedo. No más resentimientos. Con una resolución que nunca antes había sentido, decidió hablar con su esposo. Sabía que la comunicación era clave, y que detrás de su silencio se escondía un dolor que ambos llevaban en sus corazones. Cuando Luis llegó a casa esa tarde, María se tomó un momento para respirar profundamente. Las palabras estaban listas en su corazón,
pero el temor siempre es un acompañante astuto. Ella lo miró a los ojos, buscando esa conexión que habían perdido en la tormenta de la incertidumbre. Luis, ¿podemos hablar? Su voz temblaba un poco, pero la sinceridad en su mirada le dio valor. Él asintió, y juntos se sentaron en el sofá, el lugar donde habían compartido tantas risas y sueños. Con cada palabra que intercambiaban, era como si una nueva luz comenzara a brillar en la habitación. María abrió su corazón, habló de su lucha, de la fe de Teresa que la había inspirado, y de su deseo de sanar no solo su propio espíritu, sino también el de su familia. Luis la escuchaba, y poco a poco, una chispa de entendimiento iluminó su rostro. María, siempre he querido hablar. Su voz era suave, pero lo que había detrás era un torrente de emociones escondidas. Fue un momento poderoso, sus corazones se abrieron, como si el aire que los rodeaba se volviera ligero y puro, las lágrimas comenzaron a fluir, y no solo de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de esperanza. Esto es lo que hemos estado necesitando, murmuró María mientras los recuerdos de sus momentos felices juntos comenzaban a cobrar vida en su corazón. En ese instante, una nueva promesa se hacía evidente: el amor no solo se siente, se actúa, se habla y se comparte. Después de esa conversación, María decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la vida pasaba por delante de ellos. Se unió al grupo de trabajo en la iglesia que ayudaba a los desempleados, llevando su nuevo compromiso hacia los demás. Con cada actividad que realizaba, sentía que la luz de su espíritu empezaba a brillar más intensamente. Ayudando a otros, encontraba su propia sanación. A medida que la semana avanzaba, notó un cambio en Luis. Sus miradas ya no estaban llenas de pregunta, sino de esperanza. La tensión en el aire se disipaba. Había algo poderoso en el acto de liberarse del miedo y el resentimiento, como si cada día fuera una nueva oportunidad para dejar ir lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. Sin embargo, a medida que el amor renovado florecía entre ellos, la sombra de las preocupaciones volvían a acechar. Una tarde, mientras preparaban la cena, el teléfono sonó. El corazón de María se paralizó ante la posibilidad de que fuera la llamada que tanto temían, noticias sobre el trabajo de Luis. Con ansias y miedo, él contestó después de colgar. El rostro de Luis se iluminó con sorpresa, pero también con un toque de incredulidad. No sé si esto sea real, pero una oportunidad ha surgido, dijo, su voz temblando de emoción. María sintió una oleada de alegría y un miedo renovado. Estaban al borde de un nuevo capítulo, pero la incertidumbre aún no envolvía todo. ¿Qué significaba realmente esta oportunidad? ¿Era un milagro, una respuesta a sus oraciones? La historia de su vida estaba tomando un giro inesperado, y el próximo paso requeriría una fe más allá de la que habían probado. María miró a Luis, y juntos se preguntaron, ¿estamos listos para este nuevo viaje? El futuro era incierto, pero al mismo tiempo, lleno de promesas. La historia de su fe aún no terminaba, y con la próxima decisión en sus manos, sentían que algo magnífico estaba a punto de suceder. ¿Estaban realmente preparados para todo lo que podría venir? Aquella noche, el cielo estrellado brillaba con una claridad única, como si el mismo universo estuviera escuchando sus ansias. María y Luis se encontraban en la sala, sentados en el mismo sofá en el que habían compartido risas y lágrimas. Sin embargo, ahora, el aire tenía un matiz diferente, uno impregnado de esperanza y expectativa. Ambas manos se entrelazaron, buscando seguridad en la conexión que comenzaba a florecer nuevamente. ¿Qué significa esta oportunidad para ti, Luis?, preguntó María, su voz suave, pero llena de curiosidad. Luis dejó escapar un suspiro, como si el peso de la incertidumbre lo hubiera seguido incluso hasta el momento de la revelación. Es un trabajo en el que tengo que presentar un proyecto, pero siento que hay algo más grande detrás de esto. Con cada palabra, el corazón de María latía con más fuerza.
Era como si Dios mismo le estuviera susurrando que esta era una apertura divina, una puerta que se abría justo en el momento en que más la necesitaban. Y si esto es parte de algo más grande, Luis, insistió, sus ojos brillando con una luz nueva, a medida que continuaban hablando sobre la posibilidad de un futuro mejor, la habitación pareció llenarse de un calor sobrenatural. Las dudas y temores que antes parecían invencibles ahora se sentían pequeños ante la inmensidad de la esperanza. Sin embargo, en la mente de María se abordaba una inquietud más profunda. ¿Qué pasaría si este nuevo camino traía consigo pruebas que aún no estaban preparados para enfrentar? Despertar al día siguiente trajo consigo una mezcla de entusiasmo y ansiedad. María se dio cuenta de que era el día en que Luis debía presentar su idea, y el eco de su fe comenzaba a resonar en su corazón. Dios, muéstrame tu camino, murmuró mientras se preparaba. Cuando Luis salió de casa, María sintió una oleada de tranquilidad. Esto es solo el principio, pensó, y su espíritu se abonó con oración. Entonces ocurrió, como un rayo que atraviesa el cielo despejado. Una revelación llegó a ella. Los venenos espirituales que a veces nos sabotean son el miedo, el resentimiento y la duda. Recordó las palabras de Ana y sintió el peso de su verdad. María se propuso enfrentar cada uno de esos venenos. Cuando la angustia de la espera se hacía palpable, cerró los ojos y se dedicó a orar. Soy más que estos miedos, se repitió a sí misma, como un mantra que la empoderaba. Con cada petición, sentía que el amor de Dios la rodeaba, disipando las sombras que por tanto tiempo habían oscurecido su vida. El tiempo parecía alargarse mientras Luis estaba afuera, pero en su interior, una fuerza crecía. Cuando finalmente recibió un mensaje, el aire se rompió en 1000 pedazos. Era una invitación para presentar su proyecto. Los latidos de su corazón se aceleraron, ocupando cada rincón de su ser. Sin embargo, era solo el principio, se enfrentaría a sus desafíos, un paso a la vez. Mientras María lo esperaba en casa, se dio cuenta de que este era su propio viaje de transformación. Si el miedo intentaba robarle la paz, ella elegiría entregarse a la fe. Era un momento donde el amor compartido entre ellos podía convertirse en fuerza. Siempre que haya comunicación y fe, podemos superar cualquier obstáculo, pensó. María se sentó en la sala, lista para recibirlo con los brazos abiertos, ocurriera lo que ocurriera, con la esperanza de que su historia estuviera a punto de cambiar. En el fondo de su corazón sabía que si podían manejar sus miedos, el veneno espiritual podría ser neutralizado. Cuando Luis finalmente entró, su rostro reflejaba esa mezcla de nervios y entusiasmo, como si la vida se abriera ante sus ojos. María sonrió al observarlo, sintiendo como su amor era un refugio en medio de lo desconocido. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios tiene reservado para nosotros?, le preguntó, y la respuesta brilló en sus ojos. Sí, vamos a descubrirlo, pero antes de que pudieran continuar, el timbre sonó. María sintió que su corazón se detuvo. ¿Quién podía ser a esa hora? Detalles del pasado y del futuro pulsaban en su mente. ¿Era alguien del trabajo de Luis? ¿Un amigo? La incertidumbre llenó la sala. Un nuevo giro inesperado se anunciaba. ¿Les esperaba otro desafío o una bendición? La respuesta flotaba en el aire, probando la fortaleza de su fe. La tensión en el aire se palpaba. María intercambió miradas rápidas con Luis, una chispa de nerviosismo brillando en ambos. ¿Quieres que vaya a abrir?, preguntó él, tratando de calmar el momento. Sin embargo, su voz temblaba ligeramente. María sintió con un gesto, sintiendo que el peso de lo desconocido se hacía más intenso. Al abrir la puerta, lo que vio la tomó por sorpresa, una mujer de rostro amable, con una sonrisa que parecía iluminar la oscuridad de la noche. Hola. Soy Valeria, una amiga de un amigo de Luis. Disculpa, no sabía que era tan tarde, empezó a explicar, pero las palabras de Valeria se desvanecieron en el aire cuando Luis apareció detrás de María, con una expresión que mezclaba confusión y sorpresa.
María se dio cuenta de que este encuentro inesperado podría ser una distracción, o tal vez una oportunidad. La curiosidad se mezclaría con la ansiedad como una danza sutil, y en su interior empezaba a palpitar la certeza de que Dios tenía un plan incluso en los momentos imprevistos. Buenas noches, Valeria, dijo Luis, forzando una sonrisa que apenas ocultaba su sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? La mujer explicó que había oído hablar de Luis y su proyecto, y que estaba interesada en apoyarlo. Era una dueña de una pequeña empresa que hacía marketing digital y, según decía, creía firmemente en dar oportunidades a los que soñaban en grande. A medida que Valeria compartía su historia, algo en María se removió. Una antorcha de esperanza se encendió, y su corazón se sintió impulsado a alentar a Luis. Luis, quizás esto es justo lo que necesitabas, comentó María, animándolo a seguir investigando esta nueva conexión. Mientras Valeria hablaba, María entendió que este encuentro era un regalo, un recordatorio de que Dios nunca deja de obrar, incluso enseñándonos en momentos de confusión. Tal vez lo que deberíamos hacer es reunirnos para discutir el proyecto a fondo, sugirió Valeria. Me encantaría contribuir y ver cómo puedo ser parte de esto. Luis, aunque algo titubeante al principio, empezó a responder con más energía. Sus ojos brillaban, y María se sintió inspirada por la forma en que el plan de Dios comenzaba a tejerse en su vida. Era como si los venenos que había prometido enfrentar comenzaban a disiparse con cada palabra de fe que compartían. María observaba los rostros de ambos, sintiendo que sus almas se entrelazaban de una manera sagrada. Mira, Luis, dijo con determinación, a veces, lo que parece caos viene cargado de bendición. No podemos permitir que el miedo y la duda nos limiten. Las palabras resonaron en la sala como una verdad vibrante. Valeria asintió con interés, y Luis se sintió conmovido por la fe compartida. El tiempo pasó rápidamente mientras empezaron a esbozar ideas sobre el proyecto y la visión que lo sustentaba. Pero María, en su interior, sabía que la noche guardaba aún más sorpresas y aprendizajes. Así, el primer paso había sido dado, pero en su pecho había una inquietud. Dios, ¿qué más estás revelando? Pensar en lo que vendría era fascinante y aterrador a la vez. En ese momento, la verdad se estableció en su corazón. Lo que parecía un inusual encuentro era tal vez un giro crucial en su viaje, y entonces, justo cuando el ambiente se llenaba de inspiración, Valeria sorprendió a todos con una pregunta. ¿Alguna vez han considerado el impacto de los venenos espirituales en su camino? La sala quedó en silencio, y el eco de las palabras reverberó en el aire. Era un tema profundo, y las miradas se encontraron, llenas de expectación. María supo que esto era solo el inicio de una conversación que podría cambiar todo. La revelación estaba en el horizonte, y ella sentía que la verdad florecería en su corazón. ¿Cuáles serían los venenos que debían enfrentar juntos antes de alcanzar su destino? La noche prometía más, mucho más. María sintió que el aire se espesaba, como si cada palabra que Valeria pronunciaría cargara con un peso místico. La inquietud en su corazón se transformó en una chispa de curiosidad, y sabía que lo que escucharía a continuación sería crucial para su camino. Con una voz suave, Valeria continuó: hay 3 venenos espirituales que pueden hacer que nos desviemos de nuestro propósito. El primero es el miedo. ¿No les ha pasado que, a veces, el miedo se siente más real que la fe? El miedo nos paraliza, nos hace dudar de nuestras decisiones. Pero debemos recordar que el amor de Dios expulsa todo miedo. La mirada de Valeria se centró en Luis, quien parecía sopesar cada palabra con atención. Luis hizo un gesto afirmativo. Sí, he sentido miedo de dar el siguiente paso, de invertir en mis sueños. He dejado que la voz del temor sople en mis oídos. María sintió como el eco de esas palabras resonaba en su propia vida. El miedo a lo desconocido la había mantenido anclada. Es tan cierto, susurró, con los ojos brillantes, pero si lo llevamos a Dios, Él nos da la valentía para seguir adelante. Valeria sonrió. Exacto.
Y el segundo veneno es la duda. La duda nos hace cuestionar no solo nuestras habilidades, sino la bondad de Dios. Cuando dudamos, nos alejamos de nuestras promesas. Nos perdemos en el laberinto de nuestro pensamiento. María reflexionó sobre las veces que se sintió incapaz, y como esa incapacidad aparentemente sincera, bastaba para ahogar su fe. Es fácil caer en eso, ¿no? Pero la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ella. Dijo, sintiéndose más segura de sí misma. Así es, exclamó Valeria, y finalmente, el tercer veneno, la comparación. Cuando nos comparamos con otros, el gozo en nuestros corazones se envenena. Olvidamos que cada uno tiene un camino único. Dios nos ha creado con un propósito singular. Al compararnos, dejamos de ver la luz que hay en nosotros. Las palabras de Valeria eran como un bálsamo en el espíritu de María. Sabía que a menudo se había medido a sí misma con las expectativas de los demás, olvidando que su viaje era único, diseñado a su medida. Luis también lo entendió. A veces me da miedo mirar a otros porque me siento pequeño en comparación, confesó con sinceridad. María colocó su mano sobre el brazo de Luis, sintiendo la calidez de apoyo. No estamos solos en esta lucha. Si reconocemos estos venenos, podemos tomar la decisión de liberarnos de ellos. Puedo sentir que hay más en esta conversación. Valorando la profundidad del diálogo, Valeria asintió. Nunca es tarde para ser liberados. El primer paso está en reconocer la verdad de estos venenos y llevarlos ante Dios. Una calma se apoderó de la habitación, y, en medio de esa serenidad, María sintió una voz interior que susurraba, hay poder en la verdad, hay transformación en la revelación. Sus pensamientos giraban en torno a la idea de que esta conversación era una oportunidad dorada para seguir adelante, no solo individualmente, sino también como comunidad. Valeria sonrió con calidez. No olviden que cada paso que dan hacia la libertad también es un paso hacia la realización de sus sueños. Es hora de erradicar esos venenos y abrir el corazón a las posibilidades que Dios tiene para ustedes. Entonces, justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, el teléfono de Valeria vibró con un mensaje. Al mirarlo, su expresión cambió de entusiasmo a preocupación. Necesito atender esto, por favor, sigan discutiendo. Hay mucho más que compartir, pero me encantaría escucharlos luego. La urgencia en su voz dejó entrever un nuevo velo de misterio. María y Luis se miraron, sabiendo que el hilo de esta conversación no estaba terminado. Habían comenzado a desentrañar algo profundo y significativo, y la noche había develado una tarea importante. La lucha contra esos venenos estaba por comenzar. Con el corazón acelerado, María se preguntó, ¿qué más vendrá a la luz en medio de esta jornada? La certeza de que aún había más por descubrir llenaba el aire. El ambiente se hizo denso, como si los ecos de las revelaciones anteriores todavía flotaran en el aire. María y Luis se miraron, sintiendo la urgencia que emanaba de su conversación. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante, y ambos entendieron que había una misión en marcha. María rompió el silencio. Luis, ¿te has dado cuenta de que estos venenos no solo nos afectan a nosotros? Mirando a los demás, parece que muchos están atrapados en lo mismo. Luis asintió, sus ojos brillantes de comprensión. Sí, parece que estamos en un mismo barco, luchando con el miedo, la duda y la comparación. Es raro cómo cada uno de nosotros cree que es el único en esta batalla. Exactamente, añadió María. La soledad en nuestras luchas es un engaño. Estamos llamados a ser comunidad, a guiarnos mutuamente hacia la luz. Luis pensó por un momento, sus pensamientos resonando con la verdad de lo que decía María. Si pudiéramos compartir nuestras luchas con otros, quizás podríamos todos juntos liberarnos de estos venenos. Así es, dijo ella, sintiendo que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. El primer paso es hablar, compartir nuestra historia. Tal vez eso nos ayude a ver que hay poder en la unidad.
La reflexión era profunda. Ambos sentían la necesidad de actuar, de mover el ancla que los tenía atados. Sin embargo, el sentimiento de inseguridad regresó. Era entonces cuando María decidió que había que dar un paso adicional. Luis, hablemos más sobre la comparación. Te he escuchado decir que te sientes pequeño a veces. Pero a mí me gustaría que reflexionáramos sobre esa oración. No somos menos, somos diferentes. ¿Diferentes en qué sentido?, preguntó Luis, intrigado. Cada uno tiene sus dones y talentos únicos. Si Dios nos hizo así, es porque tiene un propósito para cada uno. La comparación solo nos hace perder ese norte. Necesitamos llenarnos de esa verdad. Las palabras de María resonaban con una firmeza que llenaba el espacio. Luis sonrió, sintiendo cómo esas verdades comenzaban a abrirse camino en su corazón. Me gusta eso. Lo intentaré. Es fácil dejarse llevar por las expectativas ajenas. Entonces, una idea brillante iluminó la mente de María. ¿Y si comenzamos un grupo? Algo donde podamos compartir nuestras luchas y, sobre todo, nuestras victorias. Un espacio seguro donde cada uno se sienta libre de ser quien es, sin miedo al juicio o a la comparación. Eso podría ser poderoso, Luis dijo entusiasmado. Imagínate a otros uniéndose. Podríamos convertir esto en un movimiento, un camino hacia la libertad. El palpitar de sus corazones se intensificó ante la posibilidad. María sintió una oleada de emoción. Si podemos inspirar a otros a liberar sus venenos, imagínate las transformaciones que ocurrirán. Como un efecto dominó, un veneno se desplaza para dar paso a la luz. Luis contempló esa imagen y la esperanza renació en su interior como una flor en el desierto. Ya ves, eso es lo que pasa cuando empezamos a hablar. Cada palabra es un paso hacia la liberación. Ambos sintieron una profunda conexión, un hilo invisible que los unía. Parecía que la conversación había girado desde un mero análisis hacia una llamada a la acción. Sin embargo, el brillo de sus ideales se vio interrumpido cuando el teléfono de Valeria vibró de nuevo, ahora con una llamada. Ella regresó con el rostro pálido y preocupada. Lo siento tanto, pero hay una situación urgente que debo atender. ¿Pero qué están discutiendo? Suena emocionante. María y Luis se miraron de nuevo, sintiendo que habían tomado un camino. Hablábamos sobre cómo compartir nuestras luchas podría ayudarnos a todos. Y estamos pensando en formar un grupo de apoyo. Los ojos de Valeria se iluminaron, pero rápidamente se oscurecieron. Eso es increíble, pero hay algo más que deben saber antes de continuar. María sintió un escalofrío, un indicio de que quizás las respuestas que tanto anhelaban estaban más cerca de lo que creían. Una pregunta latente se instaló en su mente: ¿qué revelaciones acompañan a la urgencia de Valeria? El murmullo de la anticipación llenó el espacio, y con él, la certeza de que el camino hacia la verdad apenas comenzaba a desvelarse. La voz de Valeria temblaba ligeramente, como si el peso de su mensaje estuviera lleno de sombras. Se acercó un poco más, sintiendo la tensión en el aire. Lo que está pasando es más grande de lo que imaginamos. He estado hablando con algunas personas y hay una necesidad urgente en nuestra comunidad. Los venenos que mencionaron no son solo una metáfora, muchos los están experimentando de verdad. Luis frunció el ceño, la confusión llenando su mente. ¿Te refieres a las luchas que enfrentan? ¿Cómo son reales para ellos también? Exactamente, respondió Valeria, su mirada fija en ellos. Miedos, inseguridades, comparaciones. Son cadenas que mantienen a la gente estancada, sintiéndose sola y perdida. Pero hay más, hay un grupo que han estado formando, buscando no solo sobrevivir sino liberarse. Necesitan apoyo, necesitan líderes. Y creo que ustedes. Su voz se detuvo, inhalando con fuerza. Creo que ustedes son parte de esta transformación. María sintió que las palabras de Valeria la atravesaban como un rayo de luz en medio de la niebla.
¿Crees que podemos ayudar a otros a liberarse? ¿A encontrar el mismo camino que nosotros descubrimos? Absolutamente, respondió Valeria, la emoción comenzando a asomarse en su rostro. Pero debemos actuar rápido. Las personas ya no quieren seguir en la oscuridad. Buscan esperanza. Luis sintió que la energía del momento se transformaba, como si el aire se cargara de posibilidades. Si vamos a hacer esto, necesitamos hacerlo juntos, con acción. No solo hablar. ¿Cómo comenzamos? Podemos hacer una reunión, sugirió María, el fuego ardiente de su corazón ahora encendido. Un espacio de encuentro donde todos puedan compartir sin miedo. Donde todos se sientan cómodos y aceptados. Lo que queremos es que se sientan vistos y escuchados. A medida que hablaban, la idea se iba moldeando. Era claro que había un propósito detrás de sus palabras. Eran cuerdas vibrantes en un instrumento que apenas empezaba a tocar su canción. Puede que haya personas que no se atrevan a hablar con nosotros directamente, agregó Valeria. Tal vez podríamos tener una presentación o algo que los invite a acercarse. Una manera de mostrarles que no están solos. Que hay esperanza. Luis asintió. El espíritu de unidad comenzaba a mecerse entre ellos. Quizá podamos incluir un momento de oración, un espacio donde cada uno pueda entregar sus cargas. Y también podemos recordar que ellos tienen su propia historia que contar, María añadió, con la mirada en sus amigos. La historia es fundamental. Así como nosotros encontramos valor en nuestras luchas, también podemos inspirar a otros a compartir sus historias. Esto puede ser un hito, dijo Valeria, observando cuánto había crecido la conversación. Imagínense un grupo donde cada persona salga de su caparazón. Donde cada veneno se convierta en testimonio de libertad y transformación. Allí es donde Dios obrará. El aire parecía vibrar con expectación, una potente energía espiritual estaba surgiendo. Ellos sabían que, aunque el camino no iba a ser fácil, había una plena claridad en sus corazones, era un tiempo de acción, un llamado a la vida. Justo en ese momento, un fuerte golpe en la puerta interrumpió su diálogo. Marcaron el ritmo de la sorpresa, sintiendo que algo más podía estar a punto de suceder. Valeria se volvió hacia la puerta, su expresión cambió a una mezcla de excitement y alerta. ¿Quién será?, preguntó. Antes de que pudiera investigar, una voz conocida atravesó el umbral. Valeria. Necesito hablar contigo. Es urgente, pero creo que también tiene que ver con lo que están haciendo. La revelación hizo latir sus corazones. ¿Qué más está en juego aquí?, se preguntó María, mientras la mirada de todos se centraba en la puerta, el misterio creciendo como vapor en el aire. ¿Podría ser que, justo en ese momento, una nueva dirección se estaba abriendo ante ellos? La puerta se abrió de golpe, y apareció Marco, un amigo del grupo, con el rostro pálido y los ojos desbordando preocupación. Valeria, Luis, María. No tienen idea de lo que he descubierto. Es sobre el grupo, sobre las luchas. Hay algo más que necesitamos entender, dijo con una voz que temblaba de urgencia. Luis se inclinó hacia adelante, atrapado por la energía que emanaba de Marco. ¿Qué es? Dilo rápido. Escuché a algunos amigos hablando de un tipo de veneno que ni siquiera podemos ver. Viene de las dudas y los resentimientos que han cultivado en silencio. No solo están afectando a ellos, sino a todos nosotros. Es como si cada mentira que creímos se hubiera enredado en nuestras almas, haciéndonos perder el rumbo, explicó. Valeria sintió que el aire se volvía denso. ¿Dices que hay un veneno escondido? ¿Qué más hay? Marco hizo una pausa, tomando aliento. La inseguridad es la primera. Muchos sienten que no son suficientes, que no cumplen con las expectativas. Esto los frena y les hace dudar del amor de Dios. Luego está la comparación, que les hace mirar a los demás y pensar que su vida es mejor. Esa tristeza les roba la paz. Por último,
el miedo a lo desconocido, a lo que vendrá, y eso los paraliza. María lo miró fijamente, una chispa de dolor encendiendo sus ojos. Así es como todos nos sentimos, pero entonces, ¿cómo podemos ayudar a deshacer estos venenos? ¿Cómo liberamos a nuestra gente? Debemos ser muy claros, dijo Marco, tomando un paso adelante. Hay que hablar de estas cosas. Sacar las sombras a la luz. Hacer que cada persona se sienta vista y escuchada. No solo con palabras, sino con amor, con actos. Una comunidad que sane necesita abrir sus círculos y romper los silencios. Interesante, reflexionó Luis, mirando a sus amigos, esto puede ser un espacio terapéutico. Pero hay que ir más allá. Imagina una reunión donde no solo hablemos de los venenos, sino donde brindemos herramientas para la sanación. Oraciones, testimonios, y sobre todo, espacios para compartir esas luchas individuales. Valeria sonrió, viendo cómo la chispa de esperanza iba tomando forma. Eso es. Necesitamos mostrarles que estos venenos no tienen el último capítulo de su historia. Que sus angustias pueden transformarse en fuerza. Vamos a crear un momento poderoso para que se sientan transformados. El aire pareció vibrar con un nuevo sentido de dirección. Marco se unió a su entusiasmo, sí, y pensemos en las oraciones. Hay poder en la unidad. Juntos somos más fuertes. Todos debemos levantar nuestras voces y luego, esta comunidad verá su luz resplandecer. Exactamente. Dijo María, sintiendo como si las paredes de su lugar se expandieran con la energía, podemos hacerlo un evento mensual. Cada mes, una luz brillando más fuerte, sanando más corazones. Imaginemos lo que Dios puede hacer. Pero antes de que pudieran seguir profundizando en sus planes, el teléfono de Valeria sonó. Era un mensaje que la hizo palidecer, y todos se acercaron a mirar. La tensión volvió a llenar el ambiente. Es un aviso del centro comunitario, dijo, con una voz temblorosa. Dicen que hay un grupo de personas que quiere hablar sobre sus luchas, y quieren que estemos allí. Luis sintió un escalofrío. ¿Estarán ya listos para abrirse? Lo descubriré, Valeria murmuró, y por un momento, hubo un silencio, como si todos contuvieran la respiración, sintiendo el peso del momento, la esperanza y el miedo bailaban en sus corazones, un recordatorio de que cada paso que daban era un paso hacia lo desconocido. Haremos lo que sea necesario, dijo María, su voz firme. Es el momento. Las miradas se cruzaron, y todos comprendieron que no sería fácil, pero el llamado de Dios estaba ahí, al alcance de su fe. ¿Qué sucederá cuando se enfrenten a estas almas buscando la salvación? El tiempo se detuvo mientras cada uno pensaba en las palabras que aún no habían sido dichas. La respuesta estaba en sus corazones, y ya viene el momento de la intervención divina. María se despertó con el rostro bañado en luz. Aquella mañana, el sol entraba por la ventana como una caricia divina, recordándole que cada día ofrece una nueva oportunidad. En su corazón, una mezcla de emoción y temor se agitaba. Había llegado el momento de enfrentar los venenos que habían nublado su vida y la de su comunidad. En la iglesia, el aire estaba cargado de anticipación. María y Luis habían convocado a la reunión con la esperanza de desatar un torrente de sanación y poder. Al entrar, vio a sus amigos llegar con miradas de incertidumbre, algunas de angustia y otras de expectativa. «Bienvenidos», exclamó María, sintiendo que su voz resonaba como si fuera amplificada por el cielo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, nuestros venenos espirituales. Luis, a su lado, se sintió inspirado. Vamos a desglosar el miedo, la comparación y la duda. Cada uno de nosotros ha lidiado con estas luchas. Pero en este espacio, buscamos liberarnos de ellas. Las palabras fluyeron como una corriente de agua viva, la habitación se llenó de murmullos mientras los asistentes comenzaban a compartir sus historias.
María podía sentir la energía vibrante a su alrededor. Una mujer se puso de pie, sus ojos estaban llenos de lágrimas. He vivido encerrada en el miedo. No sabía que otros también enfrentaban esto. Su testimonio resonó entre todos, y una lluvia de giros de fe comenzó a caer. Mientras el tiempo pasaba, el ambiente se tornó sagrado. Cada confesión, cada risa, cada lágrima era un ladrillo en la construcción de una comunidad. María se dio cuenta de que, al atreverse a hablar, todos se sentían más livianos. En cada relato compartido, un pedazo del veneno se disolvía, y la esperanza comenzaba a florecer como flores en primavera. Luis, al ver el impacto de las palabras, se levantó con energía renovada. Hoy, no solo hablamos de sanar, sino que vamos a orar juntos. Queremos soltar esos venenos en oración y dejarlos a los pies de Dios. La congregación se unió, formando un círculo acogedor. Con manos entrelazadas, elevaron sus voces al unísono, clamor de liberación. Dios, hoy venimos ante ti, quebrantados pero fortalecidos, oró Luis. Libéranos de nuestros miedos, de nuestras dudas y de la envidia. Queremos vivir en tu luz. Su voz era un eco del deseo colectivo, un susurro carismático que atravesaba el cielo. Cuando las oraciones cesaron, hubo un silencio reverente en el aire. María sintió una paz irrompible envolviéndola, como si las sombras que la habían perseguido se hubieran desvanecido. La vida en su comunidad se transformaba. De pronto, una tose de un invitado inesperado. ¿Puedo hablar?, pidió uno de los jóvenes que estaba sentado al fondo. Me siento tan perdido. He enfrentado el terror de la soledad, pero esto me da esperanza. Con su voz temblorosa, comenzó a relatar su lucha interna, y de pronto, el espacio se volvió sagrado, un refugio para el alma. Los corazones se unieron en solidaridad. María se dio cuenta de que el acto de compartir no solo sanaba, sino que tejía lazos entre los presentes. Cada narración era un testimonio de fe que iluminaba la vida de otro. Finalmente, mientras caía la tarde, Valeria, quien había estado escuchando atentamente, se levantó. Lo que hemos hecho hoy es solo el comienzo. Cada uno de nosotros tiene una misión celestial, seguir ayudando a otros a liberar sus venenos. Y juntos, podemos crear un movimiento. El fervor en la sala se alzó como un canto, un clamor colectivo de esperanza. María sonrió. Su pecho se llenó de gratitud. Hoy hemos dado pasos de fe. ¿Quién se atreve a seguir este viaje? ¿Quién está dispuesto a ser un faro para sus hermanos?, preguntó, su voz vibrante de pasión. Las manos se levantaron unánimemente. A medida que la luz del día se desvanecía en la oscuridad, el futuro de la comunidad brillaba con una esperanza renovada. Los venenos se desvanecían, y en su lugar brotaba una vida nueva. María, sintiéndose como parte de una revolución espiritual, sabía que su historia había cambiado para siempre. Esto solo es el principio, susurró el Espíritu Santo en su corazón. La fe tiene un poder que transforma lo oscuro en brillante. Tú eres luz, y así, con cada paso hacia adelante, la comunidad de María florecía, levantando voces de alabanza y proclamando, los venenos no nos dominarán. Estamos unidos en fe, amor y, sobre todo, en el poder transformador de Dios. Hoy te invito a ser parte de esta revolución divina. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que juntos sigamos compartiendo más de estas inspiraciones. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, porque tu voz importa. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.